Cuando la velocidad aumenta o disminuye gradualmente, decimos que el movimiento es variado. En el caso en que la velocidad aumenta, el movimiento es acelerado, la aceleración es positiva. En el caso en el que la velocidad disminuye, el movimiento se llama desacelerado o retardado y la aceleración es negativa. En este diagrama de velocidad en función del tiempo, se observa que cuando el tiempo es cero, el objeto ya tiene una velocidad. El tiempo cero quiere decir el instante en el que se prende el cronómetro. Si el vehículo o el objeto que se mueve está quieto en ese momento, pues entonces la gráfica partiría de este punto. Pero si en ese momento ya tiene una velocidad, entonces es lo que se marca aquí como velocidad inicial, velocidad cuando el tiempo es cero. O también se le puede colocar v sub i, velocidad inicial. En esta figura, la velocidad va a ir aumentando gradualmente. Al llegar a un tiempo t minúscula, la velocidad tiene un valor v sub f, eso quiere decir velocidad final. O sea que aquí la velocidad aumentó, tenemos un movimiento acelerado. Si la velocidad hubiese disminuido, la gráfica tendría este aspecto y sería desacelerado o retardado. La aceleración se define como la pendiente de esta recta. Entonces vamos a calcular ese valor. Para hallar la pendiente de esta recta, entonces trazamos este par de líneas auxiliares y medimos sus longitudes de acuerdo con los valores que contiene el diagrama. Este segmento tendría un valor equivalente a la longitud de este segmento. ¿Cuánto hay de 0 a t? Pues t. Y este segmento, para medirlo, pues restamos estas dos cantidades. Si por ejemplo aquí hubiese un 8 y aquí un 2, pues esto me daría 6, 8 menos 2. Como no tenemos números, porque este es un diagrama cual no es cuantitativo, sino cualitativo, entonces lo que tenemos que hacer es restar estas dos cantidades. Así que este segmento mide velocidad final menos velocidad inicial. Podría colocar v sub 0 también. Este segmento pues mide velocidad final menos velocidad inicial. Para hallar la pendiente de esta recta, que es la aceleración, la pendiente de esta recta, divido estos dos segmentos. Por eso tengo esta fórmula. Velocidad final menos velocidad inicial es la longitud de este segmento y t es la longitud de este otro. Esta es la fórmula para hallar aceleración. Más adelante veremos un ejemplo sobre cómo aplicarla. Si lo que necesitamos es despejar la velocidad final, pues entonces en esta fórmula tomamos el tiempo, lo pasamos a multiplicar a por t, tomamos la velocidad inicial y la pasamos a sumar. Nos quedaría esta fórmula. Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Otras fórmulas más. Para la velocidad final tenemos esta que no contiene el tiempo. O si en un dato de un problema no hay el tiempo, podemos usar esta fórmula. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. Con estas dos últimas fórmulas podemos calcular la distancia recorrida. La primera de ellas pues es distancia igual a velocidad promedio por tiempo. ¿Cómo se halla un promedio de dos cantidades? Se suma y se divide entre 2. ¿Sí? Promedio de 10 y 12, usted suma 10 más 12, divide 2 y le da 11. Entonces, el promedio entre velocidad inicial y velocidad final. Velocidad inicial más velocidad final dividido 2. Esta es velocidad promedio multiplicado por tiempo. Y por último tenemos otra fórmula en donde no necesitamos la velocidad final, pero sí necesitamos la aceleración. De acuerdo con los datos que uno tenga, escoge una fórmula u otra. Esta fórmula es distancia igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Un auto parte del reposo y aumenta gradualmente su velocidad de tal manera que en 5 segundos
su velocidad es 36 km por hora. Determinar para este auto la aceleración y la distancia recorrida. Entonces vamos a empezar por plantear el problema. Es escribir esto en términos matemáticos. Si un auto parte del reposo, eso significa que la velocidad inicial es 0. Partir del reposo es eso. Y aumenta gradualmente su velocidad, o sea que es un movimiento acelerado. De tal manera que en 5 segundos, eso es tiempo, S es el símbolo de segundo en el sistema internacional, su velocidad es 36 km por hora. Esta es la velocidad a la que llega al final del movimiento. Entonces esta es velocidad final igual a 36 km por hora. Determinar para este auto la aceleración. Entonces, aceleración igual interrogante. Como podemos observar, aquí hay una combinación de unidades, tiempo en segundos, tiempo en horas. Entonces vamos a convertir este dato, 36 km por hora, a unidades del sistema internacional. En el sistema internacional, la longitud no se mide en kilómetros, se mide en metros. Y un kilómetro tiene 1000 metros. En el sistema internacional, el tiempo no se mide en horas, se mide en segundos. Y una hora tiene 3600 segundos. Así pues, que vamos a multiplicar en una calculadora 36 por 1000 por 1, pues dará 36.000. Y lo vamos a dividir entre 3600. Y nos va a dar 10. 10 ¿qué? Cancelamos kilómetros con kilómetros, horas con horas, entonces nos quedarán metros por segundo. Separamos los números de las unidades. Físicamente, ¿qué significa esto? Significa que si un auto va recorriendo cada hora 36 kilómetros, pues en cada segundo recorre 10 metros. 10 metros por segundo, así se lee la velocidad. Bueno, ya teniendo las unidades del tiempo en segundos, entonces podemos proceder a buscar una fórmula para hallar la aceleración. La fórmula es aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Recordemos que como la velocidad inicial es 0, pues este término se anula, entonces nos queda velocidad final sobre tiempo. Velocidad final 10 metros por segundo dividido el tiempo 5 segundos. 10 dividido 5 es 2. Y con las unidades nos imaginamos que aquí hay un unito, multiplicamos extremo con extremo, metro multiplicado por 1 da metro, segundo multiplicado por segundo da segundo al cuadrado. ¿Qué significa una aceleración positiva de 2 metros por segundo cuadrado? Significa que el vehículo en cada segundo aumenta su velocidad 2 metros por segundo. Claro, miremoslo y verá. Si el cuerpo se movió durante 5 segundos, aumentando su velocidad 2 metros por segundo cada segundo, entonces en el primer segundo la velocidad era 2 metros por segundo, en el siguiente segundo 4 metros por segundo, en el siguiente segundo 6 metros por segundo, 8 metros por segundo y 10 metros por segundo en el quinto segundo. Son estos 10 metros por segundo al cabo de 5 segundos, aumentando 2 metros por segundo cada segundo.
nos pide determinar la distancia recorrida. Recordemos que hay dos fórmulas para calcular la distancia recorrida. La primera dice: distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por tiempo. Vamos a resolverlo por este método. Y luego vamos a aplicar la segunda fórmula, que dice: distancia igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Es de esperarse que obtengamos los mismos resultados. Vamos a ver. Entonces, de acuerdo con la primera fórmula, diríamos distancia igual velocidad inicial. Como el cuerpo partido del reposo, la velocidad inicial es 0. Más velocidad final, este valor, después de haber hecho la conversión, 10 metros por segundo, sobre 2 por el tiempo, que es de 5 segundos. Cero más 10 da 10, 10 dividido 2 da 5. 5 metros por segundo multiplicado por 5 segundos nos da 5 por 5, 25. Se cancelan segundos con segundos, 25 metros. Esta sería la distancia recorrida por el cuerpo. Vamos a obtener el mismo resultado de 25, pero ahora utilizando otra ecuación. Reemplacemos. Distancia igual velocidad inicial es 0 por tiempo, pues va a dar 0. Nos queda un medio de la aceleración que habíamos calculado ya como 2 metros por segundo cuadrado, es un medio por aceleración, 2 metros por segundo cuadrado, por el tiempo elevado al cuadrado. El tiempo elevado al cuadrado, si el tiempo es 5 segundos, al elevarlo al cuadrado dará 25 segundos cuadrados, ya que se eleva tanto el número como la unidad al cuadrado. La mitad de 2 pues es 1, entonces da 25. Se cancelarían segundos cuadrados con segundos cuadrados y nos queda 25 metros. Con cualquiera de las dos fórmulas que se hubiese utilizado, el problema habría quedado bueno. No es necesario resolverlo por los dos lados, ¿sí? Simplemente aquí se ha hecho para explicar el uso de estas fórmulas. Ejemplo número 2. Un objeto inicia el ascenso de una rampa de 10 metros de larga con una velocidad de 8 metros por segundo y llega al final de la misma con una velocidad de 2 metros por segundo. Calcular el tiempo que le toma al objeto hacer su recorrido. Podemos ir a la fórmula que dice distancia igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por tiempo. Y de aquí podemos despejar el tiempo, ¿sí? Ya que este valor es la velocidad inicial, que puedo representar v sub 0 o v sub i. Este valor es la velocidad final y este valor es la distancia recorrida. Entonces, en esta fórmula debo despejar el tiempo. Este 2 que está dividiendo lo paso a multiplicar a la d, entonces me va a quedar 2 por d. Y este numerador va a pasar al otro lado del igual a manera de denominador. Acá me va a quedar igual a t. Como queda t despejada, lo escribo a este lado. Se acostumbra que las variables que quedan despejadas, es decir, letras solas, queden al lado izquierdo. Reemplazo, entonces me va a quedar 2 por d, 10 metros, sobre velocidad inicial más velocidad final. Si sumo estas dos velocidades me va a dar 10 metros por segundo.
Cancelo 10 con 10, cancelo metro con metro y me va a quedar 2. Este segundo que está en el denominador del denominador subiría 2 segundos. Ahora vamos a calcular la aceleración adquirida por este objeto en movimiento. Podríamos no utilizar ninguna fórmula, simplemente hacer un análisis físico de la situación. Diríamos, si a este cuerpo le tomó 2 segundos ir de 8 a 2 metros por segundo, es porque cada segundo perdía 3 metros por segundo. Así pues que la aceleración será de menos 3 metros por segundo cuadrado. Y allí no necesitamos utilizar ninguna fórmula, pero podemos hacerlo para comprobar la efectividad de la fórmula. Fórmula de la aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Recuerden que ahora dijimos, podemos decir v sub 0 o v sub i, es lo mismo, igual a velocidad final 2 metros por segundo menos la velocidad inicial 8 metros por segundo sobre el tiempo que calculamos previamente, 2 segundos. 2 menos 8 da menos 6. Observen que las unidades deben ser las mismas porque estamos en una resta. Metro por segundo menos metro por segundo da metro por segundo dividido 2 segundos. Negativo dividido positivo da negativo. 6 dividido 2 da 3. Este segundo lo imaginamos, no hay necesidad de escribirlo, se lo imagina con un denominador de 1. Multiplico extremo con extremo, metro por 1 da metro. Segundo por segundo da segundo cuadrado. O sea que la aceleración del objeto es menos 3 metros por segundo cuadrado, lo cual coincide con el análisis físico hecho en el comienzo. En muchas oportunidades no hay necesidad de aplicar la fórmula, sino que el concepto físico nos ayuda a llegar a la respuesta de manera inmediata.